Hola Escorpio, ¿qué tal? Bienvenido al canal, yo soy Ana y esto es el Club de Escorpio. Vamos a ver tu lectura para el día de hoy, 25 de marzo del 2025, y vamos a ver qué nos dicen las cartas. Como siempre, recordaros que son lecturas generales que no tiene por qué resonar o coincidir todo con tu situación personal, que para eso está mi gabinete, para hacer consultas personales al momento y sin esperas. Bueno, vamos a ver lo que nos dicen las cartas para el día de hoy. Mirad, empezamos con el oráculo de las hadas y nos hablan del 2 de invierno, la suma sacerdotisa y el rey de invierno. Fíjate que te dice en la primera carta que tienes que elegir en función de lo que es mejor para ti, en lugar de intentar complacer a todo el mundo. A veces te sientes atrapado en un callejón sin salida, en una situación en la que para ti es complicado. He de decirte, Escorpio, que ante todo y sobre todo estás tú. Quiero decir que sí, que es muy bonito intentar complacer a los demás, que es muy bonito que la gente piense, pues bueno, que tomas decisiones por ellos, pero mira, Escorpio, lo principal y lo más importante eres tú y la gente realmente que te rodea, no la gente que te quiere y la gente a la que quieres. Pero las cartas son muy claras. Te dicen que tienes que elegir en función de lo que es mejor para ti. No decidir o complacer a los demás. Quiero decir que si te sale un trabajo fuera de tu casa y es mejor para ti, pues tendrás que aceptarlo. Aunque es complicado a veces tomar decisiones, pues claro, con gente a la que quieres, que a lo mejor tienes que dejar atrás, pero siempre tienes que pensar en ti, en un futuro mejor para ti. Luego la suma sacerdotisa es la que te dice que estás pensando mucho las cosas, que pienses las cosas bien antes de pasar a la acción, que medites la decisión a tomar a futuro. Te dicen que la meditación te aportará llaves útiles que podrás utilizar para ti. Cuando esta carta sale, es una carta que nos habla, pues como os he dicho, de la meditación, del pensar mucho las cosas. Yo os lo llevo diciendo desde principio de marzo. Hemos cambiado una etapa, Escorpio, en la que las decisiones se hacían rápidas, las decisiones se hacían contundentes y hemos empezado un periodo en el que las decisiones se toman lentamente, pensando bien las cosas antes de hacerlas y sobre todo pensando bien antes de actuar. Luego nos sale el rey de invierno, que nos hablan de una situación como muy patriarcal, ¿vale? Nos hablan de una persona que está siempre a tu lado, que tienes que buscar consejo en alguien cercano, alguien que está cerca de ti, puede ayudarte, puede ser un padre, una madre, un abuelo, alguien mayor que tú, puede que te aconseje sobre esa decisión que quizá tú a día de hoy no eres capaz de tomar o no te encuentras con fuerzas para tomarla, y entonces el buscar apoyo, el buscar consejo en esta persona puede ser que te ayude, pues como he dicho, a tomar esa decisión que todavía hoy por hoy no eres capaz de tomar. Luego, por otra parte, te hablan de la libertad y el 2 de otoño. Te dicen que tienes que liberarte del pasado, Escorpio, de una energía pasada. Un final deja sitio a nuevas oportunidades, es hora de avanzar. Es interesante esta carta, porque como he dicho, tienes que dejar atrás energías del pasado, energías que no te llenan, que no te han terminado de llenar, energías que no son buenas para ti, que no lo han sido en el pasado y que quizá en el día de hoy tampoco lo sean, ¿vale? Tienes que dejar fluir esa energía, dejar marchar esa energía, porque el fin de un ciclo o el fin de una situación abre puertas a nuevas oportunidades, tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral.
Luego te dicen que vas a empezar a tener como alegrías en tu vida, vas a sacar adelante distintas prioridades o empleos. Puede ser que estés en la tesitura de si cambiarte de empleo o no, y esa sea una buena decisión de cara al mes que viene, al mes de abril. Creo que deberías de tomar esa decisión respecto a tu situación laboral. Te van a venir también cambios dentro de tu empresa o dentro de tu trabajo, cambios importantes que van a llegarte antes de final de mes. Luego, por otra parte, como os he dicho, te vienen grandes noticias. Fíjate que te sale el 6 de primavera. Llegan excelentes noticias. Las decisiones juiciosas empiezan a dar fruto y tienes éxito y reconocimiento público. Como te he dicho antes, vas a tener una buena noticia dentro de tu trabajo, de tu empleo actual. Puede ser que si estés esperando un ascenso laboral o quizá un cambio dentro de tu empresa, es el momento de hacerlo. De hecho, estos cambios te vienen antes de final de este mes de marzo. Vamos a ver ahora qué nos dice el tarot. Quitamos el oráculo. Recordar que también tengo abierto ya la agenda de este mes de abril para las consultas por audio al WhatsApp, que podéis hacerlo a través de mi página web, que os lo dejaré linkado o escrito por alguna parte, y si no, en la descripción de este canal tenéis el acceso directo a mi página web, ¿vale? Por si queréis, y si no, pues podéis ampliar información con mi gabinete privado. Vamos a ver, fíjate que las primeras cartas que me salen son intensamente descriptibles. Nos sale este 9 de copas que nos habla de esa felicidad que has tenido en el terreno sentimental, pero que se truncó. Hubo un cambio, ¿cómo decirlo? Un cambio que no veías venir. Es como de estar la situación muy bien a encontrarse en una situación de no retorno, ¿vale? Te hablo del terreno sentimental, ¿eh? Hubo un cambio y no encontrabas solución a ese problema. Tampoco veías por qué ese cambio tan repentino de tu situación sentimental. Fíjate que aquí nos dicen de estar muy bien, de estar fenomenal con mi pareja o en mi terreno sentimental, ¿vale? No tiene por qué ser de pareja, sino también pueden ser amistades o familiares, de estar muy bien en mi entorno personal a encontrarme en una situación totalmente irreversible, una situación totalmente diferente. Y el 4 de copas nos dice eso, precisamente, el no encuentro solución, no sé qué es lo que está pasando, aunque quizá es que no lo quieras ver, Escorpio, ¿vale? Puede ser que la solución sí esté ahí, pero tú no lo quieras ver. Quiero decir que a lo mejor tu situación sentimental ha cambiado porque hay otra persona en su vida y quizá tú no lo quieres terminar de ver, ¿vale? No quieres reconocer que puede ser que haya otra persona en medio de vuestra historia de amor, de vuestra relación. Sí que me dicen que llegarás a superar todo este problema sentimental tú, no hablo de la pareja en común, sino tú llegarás a superar todos estos problemas sentimentales que has podido tener. Nos sale el sol, llegan buenas noticias a tu vida, llegan noticias bonitas, duraderas. Puede ser que un nuevo amor entre en tu vida,
¿vale? Fíjate que te he dicho en el oráculo que hay una energía del pasado que tiene que desaparecer, que tiene que marchar, que tienes que dejar ir. Puede ser que ya sea momento de dejarte de comer la cabeza, de dejar de darle vueltas a las cosas y de dejar de pensar qué ocurrió para que tu relación terminara de esta manera. Creo que es mejor dar un paso al frente, reconocer que la situación con esta persona ya no es reversible, es decir, ya no hay vuelta atrás y que te vienen momentos mejores. Recuerda que el oráculo te ha dicho que en el momento en el que dejemos atrás esa energía, cuando cerramos una puerta, nuevas oportunidades se abren a futuro. Cuesta dar ese paso, pero creo que es conveniente hacerlo. ¿Por qué? Porque aquí, después de mucho pensar en la situación, después de mucho darle vueltas a la historia que tienes, nos hablan de nuevas ilusiones. Luego volverás a ilusionarte en el amor, volverás a ilusionarte en el terreno sentimental, ¿vale? Pero primero tienes que cerrar una puerta del pasado. Cuesta cerrarla, sí, pero es necesario. Luego, por otra parte, aquí nos sale el 8 de bastos, el 4 de espadas y el rey de pentáculos. Mira, el rey de pentáculos precisamente es una persona que entra en tu vida con paso firme, con paso elegante, con paso sincero. Es lo más importante esto, es lo más importante. Puede ser que la situación tuya actual te frustre porque como te vuelvo a repetir, piensas que has hecho mal o que has podido hacer para que la situación de tu relación terminara de la forma que ha terminado, pero no es culpa tuya, Escorpio, o sea, no has hecho nada mal. Me da la sensación, o por la energía que a mí me transmiten, es que hay otra persona en su vida y esa persona, no, o sea, tu relación o tu persona de interés a día de hoy no quiere reconocerte que existe otra persona, pero existe. Y eso es lo que ha hecho que vuestra energía ya no sea tan fluida como antes. Como he dicho, creo que te conviene que esa energía desaparezca de tu vida porque vienen personas más interesantes, ¿vale? Y oportunidades de marchar a otro sitio para encontrar trabajo y para encontrar un equilibrio y una estabilidad emocional tanto en el terreno sentimental como en el terreno laboral. Recuerda que los cambios te vienen muy rápidos. En muchos de los casos os tendréis que alejar quizá de la familia o de, como he dicho, de esta energía que no te transmite a día de hoy ningún beneficio para poder encontrar nuevas aventuras que te den satisfacción, es decir, nueva aventura en el terreno laboral y en el terreno sentimental que te satisfagan como persona, quiero decir, ¿vale? Energías muy positivas. Vamos a ver qué tres números te vienen para el día de hoy. Recuerda, Escorpio, que estos números bien pueden ser tanto en numerología, quiero decir que el número que te salga tú puedes buscarlo en internet y ver cuál es el significado mágico de este número, es decir, el número 20, pues el número 4, el número 1, todos los números tienen un significado numerológico, en numerología mágica. Entonces, entrar a ver qué significan estos números para ampliar información sobre la lectura de tarot. Y luego, aparte, también te vendrían bien como números para juegos de azar. Sería el número 2, el número 5 y el número 6. Y ahora os voy a sacar vuestro mensaje del ángel de la guarda. Juicio. Deshazte de tu miedo a ser juzgado. Eres una buena persona. Ya es hora de que abras tu corazón y liberes todo lo que guardas dentro. Durante demasiado tiempo, tu rigor y tu contención han maltratado tu verdadera naturaleza y tu potencial.
No existe un camino bueno o malo. Limítate a ser tú mismo. Como he dicho antes, en el oráculo tienes que ser tú y tomar decisiones sobre todo para ti y tu bienestar personal. No tanto tomar decisiones para poder satisfacer al resto de personas. Limítate a ser tú mismo. Así que Escorpio, nada más. Gracias por estar aquí, por ver el vídeo, por comentarlo, por compartirlo. Un besito enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.